Escucha las historias de la escena gallega. Audiolibros del Taller de la Memoria de la Fundación AISGE. Xan Cejudo, en la pantalla del recuerdo. Escenas de mi propia vida. Prólogo. Lo que no está escrito. He recibido por parte de la familia la encomienda de escribir este pórtico al libro que tenéis entre las manos. Agradezco a Sagrario Cejudo que me concediese el difícil honor de prologar este volumen de memorias y amnesias de Xoán Cejudo. Es siempre difícil hablar del amigo sin caer en el sentimentalismo, el panegírico o directamente la publicidad. Este texto no quiere ser tampoco necrológico, porque el libro no tenía voluntad ni estilo de testamento. Vaya, que Xoán no tenía previsto morirse antes de presentarlo. Pero tal vez hayan sido las palabras que pronuncié en el acto civil en el que lo despedimos lo que empujó a su hermana a pedirme estas letras, que serán siempre insuficientes. Hablé de cómo lo perdía todo, de cómo solo encontraba lo que no buscaba, de los naufragios de marinero en tierra, de las bibliotecas perdidas. Tal vez esa imagen de las bibliotecas perdidas él la hubiera aceptado como una metáfora vital, la sucesión de bibliotecas perdidas. También vino en mi ayuda la poesía aquella tarde de oración fúnebre. Nuestro admirado González Tuñón había escrito para Xoán, para Juanito, un poema 20 años antes de haber nacido él. Juancito caminador, murió en un lejano puerto el prestidigitador. Pocas cosas deja el muerto. En el poema se habla de alguien que no deja restos materiales, apenas una canción, lo único de sus posesiones que no cabe en una caja. Los que esperaban estas memorias de Xan Cejudo para intentar encontrar indicios de su búsqueda artística, de sus descubrimientos, trabajos y estupores, los que esperaban encontrar la canción, se verán desorientados por la brevedad del texto. Las personas que tuvimos ocasión de compartir las mesas de los cafés con él y más de una vez de observar el vuelo de sus pensamientos, evocaciones y asombrosas asociaciones de ideas, querríamos más calmadamente paladear en las reposadas páginas de sus memorias las reflexiones bien desgranadas de lo que habían sido, en las tabernas y las cavas, apenas iluminaciones instantáneas. En la taberna Xan brillaba en el discurso, satírico, compasivo, conmovedor y minucioso. El discurso espumaba, las ideas desbordaban el corsé de las palabras y era obligado a pedir otra ronda. Era un maestro, aunque él irónicamente preferiría proclamarse maestrillo. Era un maestro, aunque él irónicamente preferiría proclamarse maestrillo. Maestro de escuela fue su vocación. Enseñó que el teatro, como forma de la imaginación, tenía una gramática. La P con la A, pa. La M con la A, ma. Traducía la gran dramaturgia a la modestia de un cuadernillo escolar, pulcro y afinado. También reivindicaba las líneas torcidas y los borrones. Algunos coetáneos solo conseguían ver en su trabajo los borrones y las faltas de ortografía y no entendían el entusiasmo que generaba en los más jóvenes con sus proclamas. Fue un maestro socrático, goliardesco y peripatético. Sabía que no se puede enseñar, que hay que ayudar a aprender, que en los placeres y en la risa puede estar la sabiduría y que el pensamiento y las ideas tienen que caminar sin fin. Y si alguien se lo discutía, no dudaba en citar a Machado o a Rosalía, de quienes admiraba la transparencia, tan difícil, tan huidiza. A pesar de su formación y vocación de maestro, no conocemos textos escritos en los que Cejudo haya dejado puesta su teoría o sus pragmáticas del teatro. Afirmo esto a la espera de que entre sus múltiples cuadernos, en los pecios de las mudanzas que protagonizó y en los desahucios de los que fue víctima, o en una maleta secreta llena de papeles que nos espere en un centro reto, aparezcan algún día todas esas lecciones que ahora tanto echamos de menos. Mientras, tendremos que conformarnos con las breves escenas del libro que tenéis entre las manos. El pudor fue la fuerza que dominó su relación con lo público. Una épica defensa de su intimidad mantenía alejadas de su última ciudadela incluso a las personas que él amaba y en las que depositaba algo de su confianza. Sus relatos, a la sombra protectora de la bebida, siempre eran autobiografías de lo público. Un viaje, unas vacaciones infantiles,
Un luminoso curso de verano, un estreno, una carrera delante de los grises, la visita feliz a alguna de las casas en las que era recibido y esperado, sus refugios, como él decía, eran la materia común de sus relatos. La historia acababa, como en las películas de la época del código Hays, cuando se cerraba la puerta de su cuarto. Allí se quedaba solo, con sus tsunamis de papel, las revistas ilustradas y los fósiles de Colacao. Si alguien ha merecido las confidencias íntimas, los deseos y los miedos, no fui yo. El cine fue, con su penumbra, una de las maneras más cercanas que tuvo a la confidencia. Celebraba el cine de domingo como la primera insumisión contra el franquismo. Aquella ceremonia colectiva, ir al cine, eran unas horas en las que el sueño, o mejor, la hipótesis de la libertad, se podía estimar como posible. Después se acabó el franquismo, parece ser, y continuó siendo el cine el lugar de su subconsciente. Allí luchaba exitosamente contra sus fantasmas. Allí se reconocía fugazmente en algún héroe o alguna heroína, y se volvía elocuente, matizado, brillante, osado hablando de cine. Parecía que hablaba de algo más. Una amiga suya, bromeando, decía que era como una ostra, que solo se podía abrir si le echabas entre las valvas zumo de limón u otro cítrico. El texto de este breve libro, que se abre con una frase que dice que va siendo su vida como fragmentos de una película pasando delante de sus ojos. Los retazos que componen el texto, recolectados y ordenados amorosamente por Paulo Conde, parecen ser los vestigios que restan de un naufragio autobiográfico. Unas pocas piezas de un puzzle. Cómo le gustaban a él los puzzles, las charadas, las palabras cruzadas, que nos corresponde completar con la paciencia de un detective de cine negro. Si no podemos esperar del texto, pues, un psicoanálisis salvaje que nos permita saber cómo era el hombre en su tempestad interior, tal vez podamos esperar de estos restos unas migajas de su sabiduría teatral. Él decía que todo está en el texto, que no hay más que saber leer. También decía que muchas veces lo más importante es lo que no está escrito, lo que no se pronuncia, lo que está fuera de escena, lo que en términos teatrales llamamos obsceno. Es verdad que esperábamos un libro más extenso, más sabroso, más nutritivo, como los que le gustaba leer a Joan Cejudo, pero tendremos que conformarnos con saborear bien este y chuparle los huesos para extraer toda la sustancia. Para terminar este prólogo, que finalmente ha pecado de sentimental, citaré una película que le entusiasmaba. La vio docenas de veces y acostumbraba a usarla como ejemplo. En ella brillaban los talentos de Tom Courtenay y Albert Finney. En una de las últimas escenas de nuestra admirada película The Dresser, el actor moribundo le pide a su ayuda de cámara que le lea las páginas que lleva escritas de sus memorias. El hombre lee, ávido de encontrar su nombre entre las páginas del admirado artista, y se encuentra con que solo le dio tiempo a escribir la dedicatoria, larguísima, a todos los oficios del teatro, desde William Shakespeare a los más modestos trabajos de tramoya o vestuario. Solo falta el nombre de él, del Dresser. Después de leer esa página, calla. El actor dice: continúa. El otro dice: no hay más. Y antes de morir, el actor dice: tendrá que bastar. Quico Cadaval. Los hechos aquí evocados no son exactamente aquellas cosas que sucedieron, ya que no permanecen inalterables, sino que filtradas por el tiempo y la memoria, adquieren significados cambiantes en distintos momentos de mi vida. Asistir a la proyección de la película de fragmentos de mi vida en la pantalla del recuerdo. Ese tono disperso que reproducen los recuerdos entraña al mismo tiempo más de un problema cuando se intentan perfilar, aunque sea someramente, los datos biográficos que todo libro de las presentes características no debe omitir. Se sucede entonces el baile de años, datos y anécdotas que no se corresponden y en el que la memoria juega malas pasadas. Firmado, Joan Cejudo. Capítulo 1. Nací 2 veces. Me desperté de repente sobresaltado, ardiendo de fiebre y bañado en sudor, en una habitación en penumbra, desconocida. Sentí un fuerte desamparo, muchísimo miedo, y llorando grité llamando a mi madre, que entró enseguida a acariciarme cariñosa. Tras ella venía una mujer vestida de blanco, que posó su mano en mi frente y rápidamente me tomó la temperatura.
Este es el recuerdo más antiguo del que tengo conciencia. Estaba en un hospital. Acababa de cumplir 5 años. El día anterior, en el pueblo de mis padres, jugaba con otros niños en la puerta de la casa de mis abuelos. Los vecinos vaciaban las cuadras de estiércol y lo cargaban en los carros para abonar los viñedos. Uno de ellos, muy joven, en un descuido me atropelló. El carro me pasó por encima de la parte anterior de la rodilla derecha. Apenas nada, una rozadura, pero había llovido y la calle era un foco de infección. El médico del pueblo no limpió bien la herida, se infectó y al poco tiempo comenzó a gangrenarse. Fue entonces cuando me trasladaron rápidamente a un hospital de Palencia. La fiebre era altísima y hubo que sajar ligamentos y tendones dejando la articulación parada, pero la fiebre no bajaba y el médico diagnosticó que si no remitía habría que cortarme la pierna. La única esperanza era probar con la penicilina, que entonces era un medicamento relativamente nuevo y su uso no estaba generalizado. El asunto era urgente, muy urgente, ya que a pesar de ser un niño fuerte, mi vida corría peligro. Mi padre tuvo que recurrir al extraperlo, el mercado negro, para conseguirla. Afortunadamente hizo efecto casi de inmediato y la fiebre desapareció en poco tiempo. Puedo decir que volví a nacer y que la penicilina salvó mi vida. Corrían malos tiempos, muy malos. Mi vida apestaba a miedo, hambre y enfermedad. Pasaron ya 71 años. Mucho ha cambiado las cosas, mudan ante nuestra vista incesantemente, a veces, sin que nos demos cuenta. Capítulo 2. Septiembre, 1947. Había nacido 5 años antes, en septiembre del 47, en el segundo piso del número 28 del Camiño da Igrexa, en el popular barrio coruñés de Monelos. En aquel entonces, las mujeres parían en casa. En mi caso, cuando mi madre notó los síntomas del parto, le pidió a Ramonita, la vecina que vivía en el primero, que llamara a la comadrona por el único teléfono que había entonces en el barrio, el del cura. Cuando la comadrona llegó, yo ya había nacido. Esto ocurría muchas veces, casi siempre. Mi padre estaba de viaje trabajando. Llegó 2 días más tarde. Capítulo 3. Los recuerdos como vagones de tren a toda velocidad. El tren jugó desde niño un papel importante en mi vida. Mi padre era ferroviario y siempre que viajábamos al pueblo de sus padres lo hacíamos en él, ya que para nosotros era gratis. Los años pasados se ponen a bailar en mis pensamientos. Aún recuerdo las discusiones de mi padre con los del fielato, el puesto colocado a la salida de la estación para controlar y regularizar los productos que venían de la meseta, para no pagar el impuesto. También observaba que cuando el tren se acercaba a la estación y disminuía su velocidad, se tiraban por la ventanilla paquetes que, según me contó mi hermana, eran esperados desde los márgenes de las vías por personas que los recogían. Esto se hacía para evitar el fielato y pagar el impuesto correspondiente. Hay tantas imágenes que vienen al recuerdo, que se atropellan las unas con las otras a una gran velocidad. Capítulo 4. Un lector en cama. A raíz del accidente, mi entrada en el colegio se retrasó un tiempo. Como tenía que guardar cama durante bastante tiempo, mis padres la pusieron en la cocina por ser la habitación más caliente de la casa y para comodidad de mi madre, que así podía atenderme mejor. Mi padre, temiendo mi retraso escolar, me enseñó a leer y a escribir. Aprendí rápido porque estaba muy motivado. Yo era un niño de 5 años encerrado todo el día en casa. Aún no había televisión. Y aunque los amigos venían a verme, se aburrían y enseguida se marchaban a jugar en la calle. Leía con fruición todo lo que caía en mis manos, que no era mucho, la verdad. La enciclopedia elemental Álvarez, por ejemplo. Tenía una amiga con la que me entendía muy bien, Manolita, la mudita. Hablábamos por señas y jugábamos con una tortuga de lata de colorines que se movía dándole cuerda. Capítulo 5. La primera obra de teatro. El sonido largo y estridente del cuerno rompió la tranquila somnolencia del amanecer. Era la señal. Al poco tiempo se abrían los portalones de las casas y las chivas alborozadas e impacientes corrían tras el cabrero, que las llevaba a pastar al monte donde estarían todo el día hasta la noche. Me desperté de un sueño calentito en el que estaba metido. Me desperecé contento porque ese día iba a ser especial. Mis tíos pequeños, mi abuela y yo iríamos al anochecer al salón de baile, donde unos titiriteros representarían la famosa historia de Genoveva de Brabante. Sería la primera vez que yo vería una obra de teatro. El hecho había sido anunciado el día anterior por el pregonero con su tamboril en la plaza del pueblo. Había mucha expectación porque mucha gente, como yo, ya conocía la historia. El caso fue que mi bisabuelo Toribio, cuando regresó de Buenos Aires, donde había estado emigrado con su hijo, el tío abuelo Aurelio, había traído con él un libro que se encontró en el barco, que contaba la vida de la tal Genoveva que, además de santa, era condesa.
En las largas y frías noches de invierno en la vela, mi abuela y dos vecinas, Amelia y Ambrosia, al calorcito de la gloria, un espacio mágico, hilaban pacientemente a la incierta y pobre luz de una bombilla amarillenta que hacía ver las cosas difuminadas y confusas como un sueño antiguo. Mi tía leía un capítulo o dos del libro que era el único que había en la casa. La historia gustaba mucho, su fama corrió, y muchas vecinas y conocidas del pueblo lo pidieron prestado para leerlo. Años después, mi abuela lamentaba que una vez el libro no fue devuelto porque le gustaba mucho aquella historia. Capítulo 6. En la escuela. El colegio era oscuro y húmedo. Aunque estábamos apiñados, siempre teníamos frío y los sabañones molestaban lo suyo. Pasábamos las horas muertas, que pasaban lentas, eternas, sin aprender mucho y enredando todo lo que podíamos. También cobrábamos mucho y continuamente. Eran los tiempos de la letra con sangre entra, capitaneados por una caterva de maestros de escuela tarados que escupían su odio y su incompetencia contra nosotros. Básicamente enseñaban su misión y ay del que no entrara por el aro. Nosotros pensábamos que estaban allí para amargarnos, fastidiarnos, para tener una excusa para zurrarnos, para golpearnos como un pandeiro. Había alguna excepción, como don José, por ejemplo, que como supimos muchos años más tarde, era un maestro republicano represaliado, al que no le había quedado más remedio que dar clases en la escuela privada, al ser expulsado del cuerpo de la enseñanza pública. Aún así pudo reintegrarse, poco antes de jubilarse a finales de los años 60. Capítulo 7. La maestra calva. Recuerdo con mucho cariño y respeto a doña Margarita, la maestra que nos daba lengua. Era atípica. Sus clases eran muy amenas. Tenía el don, como buena educadora que era, de hacernos atractiva cualquier cosa o tema que nos contara, de hacer fáciles sus explicaciones salpimentadas siempre con anécdotas inesperadas y expresivas. Nos divertíamos mucho en sus clases. En los últimos 15 o 20 minutos, esperados con impaciencia por todos nosotros, leíamos el capítulo de un libro de Salgari o Verne fundamentalmente. Era alta y tenía una hermosa sonrisa. Llevaba siempre puesto un gorrito de lana porque no tenía pelo. Era calva. Debido a una extraña dolencia, algunas veces hacíamos improvisaciones. Vaya como ejemplo. Vamos por la calle y nos encontramos un compañero que faltó a clase unos días por tener la gripe. ¿Cuál sería su conversación? Disfrutábamos mucho con esta actividad. Capítulo 8. El muerto. Las imágenes de los años pasados a veces se ponen a bailar en mis pensamientos, exigiendo que les hagan caso. Aquel día lucía un tibio sol de invierno, de los que molesta a los ojos, soplaba un refrescante viento marino. Salíamos como siempre del instituto en medio de un gran alboroto y desorden. Vimos a mucha gente correr hacia la playa de Riazor. La seguimos, excitados y sudorosos, hasta la barandilla del Playa Club, abarrotada de gente. Divisé en el mar el motivo de tanta excitación. Vi una lancha con dos hombres que remaban presurosos hacia algo que abollaba entre las olas, cerca de las rocas que emergían al pie de la rotonda del Colegio de las Esclavas. De repente, vi un cuerpo chocando contra las rocas. Los remeros consiguieron agarrarlo y subirlo a la lancha. Estaba casi desnudo y su cuerpo lívido, lleno de heridas amoratadas y carcomido por los peces. La terrible imagen se quedó clavada en mis ojos. Una ola de sudor frío me recorrió todo el cuerpo y un fuerte malestar me atenazó el estómago. La muerte no casaba con el día. No sé cómo llegué a casa. Solo recuerdo el susto de mi madre al verme tan pálido y demacrado. No pude probar bocado en todo el día. Me sentía enfermo, con ganas de vomitar. Fue el primer muerto que vi. Capítulo 9. Educación negada. Durante mi infancia, para la mayor parte de los españoles fueron los años del hambre, del extraperlo, de la escasez y carencia de los productos más necesarios, de las cartillas de racionamiento, de la falta de agua en la mayoría de las casas, de los cortes en el suministro de energía eléctrica, del frío y de los sabañones. Privilegios de la Iglesia y del ejército y enriquecimiento de los grandes extraperlistas protegidos por el régimen. Las pérdidas humanas del exilio dejaron un gran vacío de científicos, intelectuales y maestros republicanos que fue ocupado por elementos del régimen que generalmente carecían de las cualidades y preparación técnica necesarias. La censura. La sociedad ahogada en la represión. Aquel régimen le negó el derecho a la educación a millares de españoles. Capítulo 10. Los 400 golpes. Tendría 12 o 13 años cuando mi compañero de andanzas, Emilito, y yo fuimos como tantas veces al cine Monelos, el de nuestro barrio, a ver una película titulada Los 400 golpes. Entonces no sabíamos, ni nos importaba, que era de François Truffaut, pero nos gustaba el título. Nos quedamos impactados. Nunca habíamos visto nada igual. Era una película diferente a las otras, aunque no sabíamos por qué, tenía que ver con nosotros, con las cosas que pasaban a nuestro alrededor, que nos eran conocidas. Recuerdo que Emilito me dijo:
«Juan, esta película es de verdad». Y lo era. Descubrimos aquel día que el cine podía reflejar la realidad de un modo más veraz. Otra película, esta ya de otra índole, fue La diligencia, más semejante a las conocidas. Capítulo 11. Lecturas. Me hice socio de la Biblioteca Pública Municipal. Leí a mansalva, sin orden ni método, muchos libros. Mi amigo Alfredo y yo conseguimos que el director de la biblioteca, el señor González Garcés, sacara de la trastienda libros censurados de Bertolt Brecht y Kafka, concretamente Los fusiles de la madre Carrar y Carta al padre, respectivamente. Éramos guerreros. Capítulo 12. El cine. Mi infancia y mi adolescencia están asociadas al cine más que a ninguna otra cosa. Fui criado y educado en medio de las salas oscuras y llenas de gente del cine Monelos y del cine Gaiteira, fundamentalmente. El cine fue mi válvula de escape, un refugio y un consuelo. La década de los 50 correspondió a una durísima posguerra, asumida a la fuerza por nuestros mayores. Las preguntas no encontraban respuestas, había muchos silencios, miedos y misterios no explicados. Teníamos entonces una válvula de escape, el cine. Una de las pocas diversiones que nos permitían soñar con historias muy alejadas de nuestra realidad. Nos agarrábamos a ellas hasta el punto de pensar ahora que ayudaron a conformar nuestra manera de ser. Y nuestro imaginario, y desde luego, potenciaron nuestra capacidad de sobrevivir. Camuflábamos la edad siempre que podíamos, ya que si no tenías 16 o 18 años no te permitían acceder a las salas de cine a ver las películas que verdaderamente nos interesaban. Esto yo lo tenía difícil porque era muy bajito. El único cine que nos dejaba pasar era el Gaiteira, en el que hacían la vista gorda. De la calificación moral de las películas nos informaban puntualmente la hoja parroquial. Capítulo 13. La primera película de amor. Al cumplir los 16, lo primero que hice fue sacarme el DNI, y con él en la mano me dirigí, ufano y feliz, al cine Rosalía. El portero, como muchas veces, me miró de arriba a abajo y me lo pidió. Se lo enseñé con cierta arrogancia. Tras observar detalladamente la foto, me lo devolvió. Entré feliz al cine. Por fin podía ver una película de amor. En este caso, West Side Story, que por una extraña y mala costumbre de la época le habían cambiado el nombre por el de Amor sin barreras. Una obra maestra basada en el Romeo y Julieta de Shakespeare. Aún hoy emociona esta película. Sus actores bailaban en el asfalto de las calles de la gran ciudad. Los Jets y los Sharks odian mientras María y Tony descubren su amor. Capítulo 14. Manuel Lourenço. Cuando tuve que elegir carrera, sopesé náutica y magisterio. Opté por esta última. Sería maestro de escuela, un maestrillo que se decía entonces. Éramos pocos estudiantes en la normal. Las chicas y los chicos entrábamos en el edificio por distintas puertas. La separación de sexos también era absoluta en las aulas, todas presididas por un retrato de Franco y un crucifijo. Oficialmente, la coeducación tardaría muchos años en llegar. Empecé los estudios con interés. Era consciente tanto de mis limitaciones como de mi profunda incultura, compensadas por una gran curiosidad y unas ganas enormes de aprender. En la normal coincidí con mi amigo Alfredo, que ya había sido compañero mío en el bachillerato, y conocí a Manuel Lourenço, que ejercería una gran influencia en mi vida intelectual. Según mi entendimiento, poseía una gran y variada cultura, y sobre todo divertida. Había estado en Alemania y, entre otras cosas, era un excelente comunicador. Hablaba de maravilla y tiene la facultad de hacer interesante y atractiva cualquier cosa, cualquier tema que tratase. Tenía ya formado el juicio y bastantes veces defendía ideas y libros que no estaban bien vistos por algún profesor y compañeros. Orientó, sin él saberlo, muchas de mis lecturas de la época. Yo le escuchaba con atención. Era un apasionado del teatro griego y me lo contagió. Lo leí y lo leo todo, absolutamente todo. Colaboré con él en una polémica versión que realizó sobre Prometeo de Esquilo. En los ensayos de la obra conocí a Suri y Octavio, que se casarían al poco tiempo y se convertirían en grandes amigos. Era la época del teatro independiente y él fue uno de los pioneros en escribir y hacer teatro en gallego, el primero que yo conocí. Ya dentro del teatro circo actué en su obra Romería ás covas do Demo, basada en el Hipólito de Eurípedes. Aún hoy recuerdo con mucho cariño el papel que hice. Empezaba así. Eu sonlles o demo, honros que me honran, mais aos que me turran polo xenio, prepárolles un bebedizo que lles trinca a saúde per omnia secula seculorum. Non veño aquí a decir parvadas. Yo soy el diablo, honro a los que me honran, pero los que me hacen enfadar les preparo un bebedizo que les arranca la salud per omnia secula seculorum. No vengo aquí a decir tonterías.
Iba a ver teatro siempre que podía. Entre todos los espectáculos que vi, recuerdo especialmente Los intereses creados de Benavente, interpretado por el gran Manuel, y La Celestina en la versión de Alejandro Casona con Milagros Leal de protagonista. Capítulo 15. Años 60. Los numerosos y diversos recuerdos de los años 60 se alborotan inquietos e impacientes en mi imaginación, pidiendo que se les haga caso y que los deje salir dándoles forma, con orden y concierto. En el año 60 tengo 13 años y soy un adolescente extremadamente tímido, curioso, inseguro y lleno de granos. También estreno mi primer pantalón largo y en el 69 cumplo 22 años. Ya soy un hombre hecho y derecho e insatisfecho que acabó la carrera. Libre de hacer el servicio militar, trabaja de maestro de escuela en el hogar Calvo Sotelo, fuma mucho y hace teatro con entusiasmo. Las emisoras de radio y los periódicos locales anunciaron a los cuatro vientos que con motivo de la inauguración de la fábrica de Coca-Cola, la empresa invitaba a sus vecinos de A Coruña a visitar sus instalaciones citas en la orilla de la avenida de Vedra, Alfonso Molina, donde serían invitados a degustar una Coca-Cola y a presenciar su proceso de fabricación. A tal efecto, se ponía gratuitamente a disposición de los coruñeses una flotilla de autobuses situados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Era la primera vez que sucedía algo así, tan extraño, y la respuesta de personal fue multitudinaria. Allí fuimos a admirar el edificio ligero, un prisma transparente de cristal que permitía ver desde el exterior los recipientes y la maquinaria relucientes en los que se elaboraba el anunciado refresco. Una fábrica de cristal para La Coruña, decían las crónicas. Sin saberlo, fui partícipe de una gran campaña publicitaria. Asistí al desembarco en Galicia de aquella bebida de fórmula desconocida originaria de los Estados Unidos. Años después, me enteré de que este edificio supuso la incorporación de Galicia a la moderna arquitectura de los años 60 a nivel tanto europeo como americano. Capítulo 16. 1963. La televisión. En los años 60 comenzamos a prosperar poco a poco. Se acrecentó el consumo y comenzaron los pagos a plazos que potenciaron la penetración de la televisión y de otros electrodomésticos en la sociedad, sobre todo en las grandes ciudades. Los primeros que las instalaron fueron los bares para atraer y entretener a la clientela. La televisión fue, pues, desde el principio una distracción de masas, una nueva manera de pasar el tiempo que algunas veces es fascinante, seduce a los telespectadores, pero otras es absolutamente aburrida, con sus más que abundantes anuncios publicitarios, pero poder contemplar en directo las imágenes de una competición deportiva, una película o una corrida de toros sin moverse de casa, sentados cómodamente en un buen sillón, tomándose un café, tiene un indudable atractivo. Supongo que en todas partes la televisión idiotiza y, según algunos intelectuales, corrompe a la juventud y al idioma. La lectura disminuye porque mirar pasivamente es más cómodo y menos fatigoso que imaginar, leer y pensar. También reduce la sociabilidad de la gente y fue responsable de que desaparecieran en poco tiempo los cines de barrio. En el año 63, aproximadamente, entró con todos los honores en mi casa la televisión en blanco y negro. Su llegada cambió muchas cosas, muchas, quizá demasiadas. Venía acompañada, como en el conjunto de la sociedad, por el tresillo, un sofá y dos sillones, una mesita con ruedas para apoyar la televisión con un revistero incorporado y una mesita baja donde empezamos a apoyar los pies ante el desagrado y repulsa de mi madre, que no soportaba que perdiésemos la compostura. Empezamos a sentarnos de cualquier manera en el sofá y a apoyar los pies en la mesa. Con la aparición del segundo canal, el UHF, tuvimos más programas culturales, películas y más problemas domésticos cuando no había acuerdo sobre qué canal ver. Recuerdo con agrado los ciclos de cine, concretamente el dedicado a Bogart, Garbo o Jean Rouch, el cineasta etnógrafo precursor de la Nouvelle Vague. Capítulo 17. 1963. La canción fatal. Julián Grimau y muerte accidental de un anarquista. El pasado también es un territorio sensible en el que dormitan los recuerdos a la espera de ser rescatados. Volver la vista atrás en la búsqueda de esos recuerdos es acercarlos y darles un halo de luz. Suena a cursilería, pero en mi caso es así. Cada vez que escucho los versos compuestos por el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio en recuerdo de Julián Grimau, ríos de emoción recorren mi cuerpo como cuando los oí la primera vez. He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes, y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron, te asesinaron.
Estaba informado del caso por conocidos míos, miembros de las Juventudes Comunistas y por El Mundo Obrero, periódico del Partido Comunista. Grimau había sido ejecutado por el régimen de Franco acusado de crímenes que había cometido durante la Guerra Civil. La oposición a la dictadura, tanto en el interior como en el exterior, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en el juicio y denunció las torturas a las que fue sometido desde su detención. La policía, por boca del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, declaró que había recibido un trato exquisito y que en un momento del interrogatorio se encaramó a una silla, abrió una ventana y se tiró por ella de manera inexplicable por voluntad propia. El caso Grimau desató una reacción internacional de protesta y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas e hispanoamericanas, encabezadas por intelectuales y políticos de prestigio reconocido. Incluso el Papa pidió el indulto, todo en vano. Julián Grimau fue fusilado. No tengo pruebas de que se trate de esto, pero en la obra de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista, que yo tuve la suerte de ver muchos años después en la compañía Teatro do Morcego de Celso Parada, se relata un hecho muy semejante, casi igual. Capítulo 18. 1964. 25 años de paz. En enero de 1964 ocurrió uno de los incendios más importantes en la historia de la ciudad de A Coruña. Fue en la vieja estación de ferrocarriles, Estación del Norte, sita en el lugar donde hoy se alza la terminal de autobuses. Parece ser que el fuego empezó a causa de un cortocircuito. Los bomberos llegaron enseguida, pero poco pudieron hacer, ya que las bocas de riego del patio de la terminal no correspondían en sus dimensiones a las de las boquillas de toma de las mangueras de los bomberos. Solo quedaron en pie los muros de mampostería del edificio. En ese año 64, la Paz Perpetua del caudillo organizó una grande y ruidosa campaña. Desplegó una gran parafernalia para celebrar el 1 de abril, los 25 años transcurridos desde el final de la Guerra Civil, es decir, 25 años de miseria, de policía y de indignidad. Mientras, también pasaban otras cosas. Los mineros asturianos encabezan movilizaciones contra el régimen. Se encuentra petróleo en la comarca de Lora, pero resulta un sueño frustrado, porque apenas dio rendimiento. Se crean muchos teleclubs y llegan los escándalos de los Beatles, de los yeyés y de las minifaldas. Capítulo 19. 1965. Evangeos, napalm y yogures. La dictadura franquista permite la lectura directa del Evangelio en las lenguas vernáculas, euskera, catalán y gallego. Los aviones norteamericanos bombardean con napalm pueblos y aldeas en Vietnam. Los yogures medicinales se vendían en farmacias a principios de siglo. En 50 años, el yogur pasó de ser un alimento raro de los hippies a un fenómeno del mercado masivo mundial. Capítulo 20. 1965. Destinado al campamento de Teruel para impedidos. Andaba yo muy cabreado y mohíno por no poder asistir en Madrid al primer concierto que los Beatles daban en España. En cambio, viajé a Teruel. Sí, a Teruel. El motivo era que en segundo de magisterio era obligatorio, si querías conseguir el título y ejercer, hacer un campamento de verano de un mes de duración para lograr el diploma de monitor de educación física y de formación del espíritu nacional. A mí me tocaba Bastiagueiro, pero los que tenían un defecto físico iban a Teruel. Y allí me dirigí feliz y contento, pues era la primera vez que hacía solo un viaje largo y con algún dinero. La música de los brincos resonaba en mis oídos. La inconsciencia de la juventud solo pensaba en la aventura y no en el motivo por el que iba a Teruel y no a Bastiagueiro como mis compañeros de curso. Huía de la rutina, estaba muy excitado, tenía una gran curiosidad por ver sitios nuevos, por saber cómo me desenvolvería yo solo. Capítulo 21. Tormenta de verano, granizo y Teruel. En un momento determinado se oye un trueno, sordo y lejano, continuado, un ruido ondulado que parece que no va a acabar nunca. Después un relámpago rápido, nervioso, frenético, fugaz, que crea un resplandor de luz verdosa en la vaguedad del cielo de poniente. El viaje es monótono. El tren se detiene en todas las estaciones, la gente baja y sube, se escuchan unos toques de campanitas. En cada estación el tintín es diferente y ayuda a pasar la tarde. Algo hay que hacer. Leer es muy difícil. El meneo de los vagones mueve demasiado las letras y se hace difícil entender lo que se lee. Pasa un ferroviario con un farol rojo encendido. Otro auxiliar, vestido de azul, da un martillazo a las ruedas para comprobar la buena marcha del material. Todo me parece viejo y, en todo caso, medio borrado en la lejanía del pasado. Me acerco a la ventanilla, ahora desocupada. Hay viajeros de ventanilla que no la desocupan nunca.
la luz se vuelve agradable y las lejanías abollan inciertas. La ciudad me sorprendió gratamente. La plaza principal, con su famosa fuente, sobre una columna se asienta un pequeño toro, el Torico, las torres del Salvador y San Martín, de arquitectura mudéjar aragonesa, la catedral, sita en medio de la ciudad con su techumbre mudéjar de madera, que cubre toda la nave derecha y decorada con infinidad de motivos geométricos, florales y religiosos. Hermosísimo también es el mausoleo de los amantes de Teruel, símbolo de la leyenda del amor entre dos jóvenes turolenses. Capítulo 22. Lisiados con uniforme falangista. En Teruel hacía un calor asfixiante. Cuando entré en el Colegio Mayor Francisco Pizarro, donde me alojaría, caí de la burra. De pronto me di cuenta del problema físico. La sala estaba llena de poliomielíticos. Mi generación fue muy castigada por esta enfermedad. Había también bastantes ciegos y otros tenían enfermedades que no se veían a primera vista: corazón, hígado, pulmones, riñones. La sorpresa fue fortísima. Me quedé anonadado. Nos dieron un uniforme, pantalón gris y camisa azul con el escudo de la falange en el bolsillo derecho. Lo primero que haces en estos casos es compararte con los problemas físicos de los demás. Respiré tranquilo. Mi problema era mínimo en relación a los otros. El cuadro de todos nosotros uniformados con nuestros problemas físicos debía de ser alucinante. Capítulo 23. José y la Biblia. En el campamento de Teruel intimé con José, un chaval de mi edad, que dormía en la litera de abajo. Era poliomelítico, solitario y callado. Pertenecía a no recuerdo qué congregación religiosa y hablamos de religión. Yo le confié mis dudas religiosas y los problemas que me acarreaban. De regreso a Coruña pasé por Madrid y me invitó a comer en la casa de su congregación, donde todo el mundo fue muy amable conmigo. Al despedirnos me regaló una Biblia que fui leyendo poco a poco. Su lectura me atrapó desde el inicio. En un principio fue el Verbo. Esto es completamente verdad. Las palabras contienen las claves que pueden servirnos de llave en el laberinto ajeno y el de nosotros mismos. Capítulo 24. El primer cabaret. Nervioso e impaciente acudí en la zona del Tubo, la zona de vinos y tapas de Zaragoza, al famoso Café Plata, uno de los pocos cafés cantantes que había sobrevivido en el país y que exhibía un espectáculo de cabaret popular. Asistí a la primera sesión de la tarde, conocida popularmente como la de la boina, porque la mayoría de los asistentes eran paisanos del rural. El espectáculo era alegre, festivo y desenfadado, lleno de humor y atrevimiento. Las dos vedettes iban ligeritas de ropa y, además de cantar, interpelaban con festivo desembarazo al respetable, con preguntas de doble intención. El público reía y disfrutaba mucho. Los chistes de doble y triple sentido tenían relación básicamente con el sexo y la política. Yo estaba excitado y feliz, y en mi ingenuidad sentí que transgredía algo, que aquello era pecado grave y esto le añadía placer. Capítulo 25. Belleza de los paisajes, belleza de viajar. Un fin de semana fui a Valencia y otro a Albarracín, el precioso pueblo de montaña con su maravilloso casco histórico y sus espectaculares vistas panorámicas desde el mirador, de una belleza cautivadora. Sin duda, uno de los pueblos más hermosos que yo he visto nunca. Era como trasladarse a otro tiempo, a otra época. Capítulo 26. El hogar Calvo Sotelo. Tras breves experiencias en un par de academias, encontré un buen trabajo en el Hogar Calvo Sotelo, colegio dependiente de la Diputación de A Coruña, sito en la ciudad escolar y administrado por los salesianos. También tenía internado. Generalmente iban chavales con pocos recursos económicos, muchos porque sus padres estaban en la emigración, otros porque no los tenían, algunos eran hijos de prostitutas y unos pocos eran externos y a las 2 de la tarde se iban a sus casas a dormir. Me gustaba la enseñanza. Y para mí fueron unos años de progreso personal, donde adquirí mucha experiencia. No había una gran diferencia de edad. Ellos tenían de 13 a 14 años y yo apenas pasaba de los 20. Y la responsabilidad era grande. En un principio hubo algún problema por mi manera no represiva de enfocar la educación, pero era joven. Capítulo 27. La censura. Entonces, todos los medios de comunicación estaban controlados férreamente por la censura. La cosa se relajó muy ligeramente desde la Ley de Prensa de 1966 de Fraga y Ibarne, pero no tenían libertad para reflejar las movilizaciones internas, realmente lo que estaba pasando en el país. Movilizaciones y huelgas obreras, movimientos de protestas estudiantiles, malestar profundo de otros sectores de la sociedad, aunque sí lo hizo abundantemente con las que ocurrían en el extranjero. Los artículos sobre política internacional de Aro Teclen en la revista Triunfo daban pruebas de esto.
El tratamiento que de estos asuntos hizo el diario Madrid, que pedía la retirada a tiempo del general francés de Gaulle, comparándolo con Franco, provocó el secuestro de la publicación y su cierre durante 2 meses. Las autoridades decidieron tomarlo como cabeza de turco y buscaron su cierre definitivo e incluso una operación de especulación urbanística que incluyó la voladura del edificio. Lo vimos en la televisión. Capítulo 28. Poesía, teatro, timidez y censura. De pequeño fui tímido, muy tímido. Conservé esa característica durante toda mi vida, menos acentuada, más atenuada. El teatro me dio placer y conocimiento de distinto tipo. Me abrió de verdad el camino al mundo de la curiosidad. Participé en varios recitales de poesía. Los textos eran fundamentalmente celebrando Longa Noite de Pedra, de Celso Emilio Ferreiro, también de Miguel Hernández. Habíamos leído hasta empaparnos de Bertolt Brecht. No creo que lo entendiésemos del todo. Hicimos también un recital sobre poemas y otros textos de Rosalía de Castro bajo el nombre Terra en Lume, del que solo hicimos 2 representaciones, ya que fue prohibida en su totalidad por la censura. No les gustó la imagen que dábamos de la ilustre poeta, muy alejada de los tópicos vigentes sobre su figura. El resultado fue un recital polémico y no solo para los censores, que desgraciadamente para nosotros habían entendido muy bien nuestro propósito crítico e innovador y operaron en consecuencia prohibiéndolo. Estaba completamente convencido de que el arte tenía que ser útil. Éramos, entre otras cosas, idealistas y hasta un poco estúpidos. Considerábamos la labor teatral como una especie de apostolado, de lucha, y creíamos que la cultura nos haría libres y tenía que ser útil. Servir para denunciar, para transformar y modificar la realidad. Tenía conciencia de mi profunda ignorancia y que tenía mucho que aprender. Desgraciadamente, con la carencia de maestros, había tenido que ser autodidacta, jodidamente autodidacta, con todo lo que esto significa de pérdida de tiempo y de conocimiento. Montamos Crónica do Sol de Inverno, inspirado muy libremente en el Círculo de la Tiza Caucásico de un clásico chino. Con esta obra fuimos a Asturias y a Madrid con la emoción añadida que esto tenía para nosotros. Tuvimos éxito. A mí siempre, hasta el final, me gustó hacer bolos. Disfrutaba muchísimo de ellos. Entonces había mucho contacto con la gente, tanto con los compañeros como con el público. Capítulo 29. La fuerza de la ilusión. Una de las cosas que dan cuenta de los cambios de mi vida es la desaparición de los objetos cotidianos de mi infancia y de mi juventud. La gente fumaba celtas, las tiendas tenían máquinas registradoras, los hombres bebían Soberano porque, como decía el spot publicitario, era cosa de hombres. Los SEAT 600 circulaban por las estropeadas carreteras llenas de fosos y desniveles. La televisión era en blanco y negro, los cines de barrio estaban llenos y había muchas cabinas telefónicas en las calles. Recuerdo que en mi infancia las mercancías eran repartidas por carros tirados por caballos. La leche era llevada a las casas por las lecheras. Se oía con frecuencia el sonido de los silbatos de los afiladores llamando a los clientes y casi no había semáforos porque apenas había coches. No existían las marcas. Solo había una sidra, un coñac, unas galletas y durante mucho tiempo una sola cadena de televisión en la que aparecía continuamente Franco pescando enormes salmones, inaugurando pantanos y alguna que otra vivienda social. Los seriales de radio hacían más llevaderas las largas tardes de invierno. Se trabajaba los sábados y también había escuela porque eran días laborables. La verdad es que me cuesta evocar este mundo desaparecido, sobre cosas que solo entendemos los que las vivimos. Tal vez porque añoro que en aquella manera de vivir la carencia de bienes materiales se compensaba con la ilusión producida por cualquier nimiedad. Aquel mundo era bastante peor que este, no cabe la menor duda, pero fue el mío. Y el de unas generaciones que crecimos cuando España era una feroz dictadura que estudiaba con la enciclopedia Álvarez y en la que las mujeres iban con velo a misa. Quizás la conciencia de nuestras limitaciones provocó en nosotros el afán de superarlas, de leer, de viajar, de descubrir el cine y, sobre todo, el teatro en mi caso. En mi juventud todo esto tenía un valor, era de alguna manera un acto político. Hoy todo es puro espectáculo. Un tipo como Trump es presidente del país más poderoso de la Tierra. Hay que joderse. Capítulo 30. 1967. Raimon, Voces Ceibes, a pobriña que está xorda. Aparece en Galicia un grupo de cantantes llamados de protesta, agrupados bajo la denominación de Voces Ceibes. Fue un colectivo musical gallego que tuvo existencia entre el año 68 y los años finales de la dictadura franquista. En su nacimiento tuvo un papel importante el concierto del catalán Raimon en el estadio de la Residencia de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela en mayo del 67.
Los gallegos decidieron cantar en público las canciones que habían compuesto en su idioma, al igual que hacían los componentes de la nova cançó catalana y los menos conocidos vascos, Eddoc Amairu. Fueron los primeros Vicente Araguas, Benedicto, Xavier, Xerardo Moscoso y Guillermo Rojo. En esta época monté con algunos chavales de la Academia Atlas A Pobriña que está xorda, un poema dramático festivo de Rosalía de Castro. Fue mi primera dirección escénica. Antes de empezar, como me sucedería siempre en el futuro, tuve muchas dudas, recelos y miedos. Era una gran responsabilidad y en cierto modo una osadía, un atrevimiento para mí ponerme al frente de un grupo de adolescentes y decirles lo que tenían que hacer. No sabía cómo empezar, cómo enfocar el trabajo, cómo estar con ellos, cómo despertar y mantener su interés sin imponer nada. No quería que lo tomasen como una obligación. ¿Cómo iba a ser su respuesta en suma? Entonces recordé que el teatro es básicamente un juego infantil en el que los chavales, si no se les confunde, son expertos y que dirigir significa básicamente orientar, guiar. Y por lo tanto, un director es un orientador, un guía que encamina a un grupo, en este caso mixto, a conseguir un objetivo. Y todo fue bien, muy bien. Todo rodó como una seda. El resultado fue óptimo para alegría de todos. Aún hoy, después de tantos años, cuando me encuentro con algún participante, recuerda la experiencia con mucho cariño, y yo también. Aprendí mucho. Me dio mucha seguridad, ánimos y fuerzas para seguir adelante. Capítulo 31. ¿Dónde está la canción protesta? La canción protesta quedó en las manos de 4 chavales. Ya no queda nada de aquellas canciones que movilizaron al pueblo frente a las injusticias. En los años 60, 70 y 80, toda España galopó hasta enterrarlos en el mar, guiados por Paco Ibáñez. Raimo nos puso cara al vent, Serrat nos llamó a filas para la libertad, Joaquín Sabina nos cantaba que el hombre blanco hablaba con lengua de serpiente. ¿Y ahora? Tarareamos letras vacías. Mientras, el mundo avanza gobernado por las élites que campan sin ser importunadas por ninguna canción. Capítulo 32. 1969. Viaje a la Luna. Y andando más tiempo aún, según las crónicas, un montón de millones de terrícolas presenciamos hechizados en la televisión uno de los hechos más importantes de todas las épocas. La nave espacial Apolo 11, tripulada por 3 astronautas norteamericanos, alunizaba en nuestro satélite en una zona llamada el Mar de la Tranquilidad. Armstrong fue el primer hombre en pisar su pálido y polvoriento suelo. Junto a su compañero apodado Buzz, recogieron muestras de superficie y clavaron como prueba de su estadía una bandera norteamericana y una placa con la inscripción: «Aquí, los hombres del planeta Tierra pusieron su pie sobre la Luna por primera vez en julio del año 69. Venimos en son de paz en nombre de la humanidad». 4 días después volvieron a la Tierra sin problema alguno. The End. Todo pasaba como en una película de Hollywood. Inmediatamente surgió la polémica sobre la autenticidad y mucha gente dudó de este hecho, y aún ahora. La verdad es que yo personalmente vi varias veces esta emisión maravillado, hechizado. El 22 de julio, Juan Carlos de Borbón es designado sucesor de la jefatura del Estado con el fin de ser coronado rey. Prestó juramento de lealtad a Franco, a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de Estado. Mala noticia para muchos españoles. Capítulo 33. Años 70. Pepe Struck. Por mediación del afamado crítico teatral José Monleón, vino a darnos un cursillo de un mes de duración un maestro, un auténtico maestro por fin, Pepe Struck. Fuimos a recibirlo a la estación ferroviaria de San Cristóbal Manuel Lourenço y yo. Yo estaba nervioso, expectante. Primera sorpresa. Era poliomelítico. Tenía un alza considerable en el calzado del pie izquierdo y venía acompañado de Berto Fontana, un afamado foniatra uruguayo del que también recibimos clases. Sus facciones eran francas, nobles, y emanaba un enorme carisma. Llegó precedido de una estela de admiración y respeto. Había regresado a España después de 30 años y fructífero exilio en Inglaterra, México y Uruguay, donde había sido un promotor del nuevo teatro uruguayo y trabajando con la gran actriz catalana Margarita Xirgu. Hablaba con gran claridad y sencillez. Me daba la fuerte impresión que sabía siempre de lo que hablaba. Era claro, muy claro, a veces demasiado. Tenía un concepto vivo, dinámico, de la cultura y del saber, y era muy divertido, pero a veces sacaba un mal genio del demonio. Conecté con él desde el primer momento. El cursillo empezaba a las 7 de la tarde en verano.
Yo tenía vacaciones, aproveché para estar con él todo el tiempo posible y nutrirme al máximo de sus saberes. Lo sabía todo sobre el teatro del Siglo de Oro, del que había montado varias de sus obras. Muchos años más tarde, tuve la suerte de ver un recital dramático de una de sus actrices, Estela Medina, y me quedé asombrado. Era más de lo que yo había imaginado. Nos invitó a explorar los caminos de la creación teatral. Teníamos toda una vida de aprendizaje, trabajo y reflexión. Aprendimos tanto de los logros personales como de los ajenos. Pepe Struck se consideraba más un artesano que un artista. Se me quedó grabado en la memoria que para obtener un buen resultado útil para todos, debíamos afrontar el trabajo con rigor, humildad y entrega. Creía firmemente que el teatro podía transformar tanto al que lo hace como a quien lo contempla, de una manera que ningún otro arte podía alcanzar. Hoy pienso que era un poco idealista, un romántico. Recordábamos la definición de Lope de Vega sobre el teatro, un tablado, dos seres humanos y una pasión. Cuando se fueron a Madrid, lo seguí viendo en su pequeño pero acogedor ático de López de Hoyos, y siempre, siempre salía de allí, después de hablar con él, con más fuerza, con más entusiasmo, con más energía, en suma, con más confianza en mí mismo. Notas últimas. 34. En blanco y negro. Chronique d'un été, de Edgar Morin y Jean Rouch, año 61. Esta película me dejó una fuerte huella. Tanto es así que una película de verdad es una película en blanco y negro y la historia del cine es esencialmente una historia en blanco y negro. Me pareció que el color desnaturalizó el séptimo arte. Por eso muchísimas de mis películas preferidas son en blanco y negro. Amanecer de Murnau, Qué verde era mi valle y El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, Fresas salvajes y un verano con Mónica de Ingmar Bergman, Cenizas y diamantes de Bagda, Cuentos de la luna pálida, El intendente Sancho y Vida de Oharu, mujer galante de Mizoguchi, Rashomon y vivir de Kurosawa, Cuentos de Tokio de Ozu, Rocco y sus hermanos de Visconti, Con faldas y a lo loco de Billy Wilder, Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica, Plácido de Berlanga, Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem, La tía Tula de Picasso, Sed de Mal, Macbeth y Campanadas a medianoche de Orson Welles, El gran dictador de Charles Chaplin. El paso del blanco y negro al color implicó muchas dificultades y resistencias, no tanto técnicas como sociales y morales. El cine histórica y mitológicamente es un universo en blanco y negro. Hoy en día, rodar una película en blanco y negro cuesta más caro que rodar una película en color. Lo mismo ocurre con la fotografía. Existe una revalorización del blanco y negro, más seductor, más atmósfera, más cinematográfico. Capítulo 35. Lectura de la imagen. El mar. El mar hace siempre compañía. Su diversidad llena, incansable, todas las horas del día y de la noche, e indiferente, pasa por la sonolienta pequeñez humana. El mar nunca aburre. Es un espectáculo que imanta la vista constantemente, proporcionando diversión inagotable. Me paseo al azar por las calles, lentamente. Imágenes que se agolpan de repente en mi imaginación. El recuerdo de estas imágenes se agolpan de pronto en la memoria. Capítulo 36. El viaje. El viaje proporciona una ocasión única de ensanchar los 5 sentidos. Oler y oír más vivamente, mirar y ver más intensamente, saborear o tocar con más atención. El cuerpo estremecido, en tensión y dispuesto a nuevas experiencias, registra más datos que de costumbre. Se encuentra menos ahogado por el miedo de lo cotidiano. Viajar exige funcionar sensualmente a tope, emoción, afecto, fervor, asombro, interrogación, sorpresa, alegría, estupefacción. Todo se mezcla en un ejercicio de lo bello y de lo sublime, del cambio de costumbres y de diferencia. Capítulo 37. Barcelona. Caminando por las Ramblas pienso que son arte. Un paseo por las Ramblas es más excitante que cualquier obra maestra. Lo que más me llamó la atención de Barcelona es lo cerca que se encuentra una calle como la Rambla, tan carnal, terrenal, sensual, tan divertida y simplemente humana, con los templos que la enmarcan, la Catedral, el Pi, Santa María, tan elevados, tan espirituales, tan sensibles, tan sugeridos de ternura, de una calidad casi divina. La Rambla es una maravilla. Es una de las calles que yo conozco en las que me siento plenamente bien. Hay suficiente gente para pasar desapercibido, y cuántas cosas fascinadoras, cuántas sorpresas lo que está lleno de humanidad. A veces se encuentran tipos extraños, hombres y mujeres, cuántos dramas en la cara fugitiva, inaferrable de la gente. El pasado no es solo lo que fue, también es lo que la memoria hace de él.
El imaginario no se opone para nada a la realidad. No es su contrario ni su adversario, sino que constituye por sí mismo una realidad diferente, fértil, melancólica, cómplice de todos nuestros recuerdos. Capítulo 38. Marruecos. Los colores, sabores y olores abundan en cualquier rincón, desde el bullicio de los clásicos zocos y callejuelas laberínticas hasta la cordillera del Atlas. Hay pasajes que cambian la manera de mirar y viajes que ayudan a entenderte mejor. Marruecos es uno de esos lugares. Un hormiguero de calles llenas de tiendas con todo lo que uno pueda imaginar invade la Medina. Un montón de callejas, burros, comerciantes y turistas se mezclan creando un bullicio característico. Atravesando este laberinto se llega a la Plaza Yama el Lefna, la plaza más conocida del país, declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en 2001. Resulta algo agobiante cuando los empleados de los puestos de comida te atosigan al caer la noche. Si se consigue superar este trance y probar la tanya de cordero especiado, cocinado en una cazuela de barro, apetecerá introducirse en el círculo de los espectadores de los teatrillos, pese a no entender nada de lo que hablan. Por la mañana la plaza parece otra. Allí se dan cita los encantadores de serpientes con sus cobras hipnotizadas, los contadores de cuentos, los acróbatas, los grupos de danzas tradicionales, los vendedores de pócimas y amuletos mágicos y las tatuadoras con ejena. El estrecho en el ferry. El delfín es uno de los peces más bonitos para verlo nadar. Tiene un nadar rápido y fuerte, deslizante, de un modo que hechiza la vista. Las olas empujándose, suben unas sobre otras saltarinas, pasan ininterrumpidamente con una fuerza loca, como una manada de delfines. Capítulo 39. Aneurisma. A veces acuden a mi memoria sin permiso recuerdos que yo no llamo. No hago nada para evitarlos, sería inútil, al contrario. A veces me gusta verlos pasar ahora que se fueron el dolor y el peligro. Por ejemplo, recuerdos de cuando empezó a dolerme de un modo feroz la parte inferior derecha del vientre. Era un dolor agudo, persistente, horrible, que no me daba tregua. Era tan intenso que tomando un café con Nola junto a mi casa me desmayé y acabé en el hospital. La caprichosa y contradictoria memoria, selectiva y autónoma, cuántas cosas que queremos olvidar recordamos, cuántas de las que querríamos acordarnos se borran. Cuántos datos inútiles y sin interés nos acompañan de por vida o nos vendrán inesperadamente a la cabeza. Capítulo 40. Memoria y timidez. La memoria tiene recursos admirables para mantener a la vista, en el telón de nuestra visibilidad anímica, las cosas que tienen pretensión de recordar. Para encender el fuego de la memoria es indispensable una chispa, la que sea, venga de donde venga. El pensamiento es siempre insatisfactorio. La acción satisface más, aunque a menudo no lo haga completamente. El espacio es triste, indiferente. El tiempo es triste o alegre. La razón está centrada en el espacio, la sensibilidad en el tiempo. La timidez igualmente puede llevar a la destrucción interior que al triunfo. Un estado constante de timidez, debilitada pero real, supone la permanencia en las berzas. Es un estado del que es muy difícil salir. Cuando la timidez se convierte de tan sofocante en insoportable, siempre se espera que el golpe de osadía, de descaro, se produzca indefectiblemente. Y de hecho se produce. Debería añadir que, como todos los tímidos, yo soy capaz de momentos de osadía e ira. Capítulo 41. Vicios y pasiones. Fumo demasiado y tomo cantidades excesivas de café. No sé en qué desafortunado momento empecé a fumar. No pasaba de los 20. Me convertí en un adicto. El baile me atrae. Me gusta cantar, aunque lo hago mal, muy mal. También me gusta la música mala. El baile me atrae, me deprime, me deslumbra, me hace sentir la timidez que me domina como un dolor físico. Mi pasión por el teatro es vivísima. No pienso en nada más. Imaginando un espectáculo pierdo el sueño y me desvelo placenteramente. Y por si todo esto no fuese bastante, están todos los monstruos invencibles. La vanidad, la hipocresía, la educación, el egoísmo, el convencionalismo, la envidia, el resentimiento, la humillación, la influencia del dinero, de su falta, la impotencia, es decir, todo el detrito de pasiones y sentimientos que uno arrastra desde que se levanta hasta que se acuesta. Metidos en este juego de fuerzas oscuras, pero de gran peso, las contradicciones íntimas son constantes. Cuando estoy solo, unas veces río y otras me caen unas lágrimas desprovistas de toda justificación racional. Y lo mismo me pasa leyendo un libro, viendo una película o un espectáculo teatral. Yo, que presumo de ser un hombre fuerte, pero la realidad es muy diferente. Ante muchas cosas soy de una debilidad ridícula.
Un poco de sangre, la presencia de un muerto, la observación de una injusticia, la desgracia de un amigo, la visión de unos ojos tristes y atemorizados me sumergen en un estado de debilidad dolorosa que la siento de un modo físico. En realidad, sí soy fuerte para aparentar, encontrándome en público, que tengo el sentido del ridículo despierto. Capítulo 42. Sobre mí y los demás. Nunca me planteo el conocimiento del interior de las personas porque es insondable. Mi capacidad para las cosas prácticas es nula. El dinero parece que no está hecho para mí. Sobre el hacer, no se aprende a nadar leyendo manuales de instrucciones. Me enseña muchas cosas trabajar con material humano. El actor actúa con todo lo que es, con todo lo que sabe y piensa, con lo que ama y odia y las lecciones que ha aprendido en su deambular por la vida. El pasado da sentido al presente. No se puede recordar con exactitud. Nunca recordamos todo, ni recordamos los hechos exactos. Cuando mi imaginación, muy pocas veces, agrega cosas que no ocurrieron, le doy permiso. La fantasía también forma parte de mi biografía. Hay personas que tienden instintivamente a caminar hacia adelante, otras a la huida, a la retirada. Las personas que fueron o que viven humilladas se les nota en la cara. Todo el mundo tiene que luchar con sus propios complejos. Conseguir vencerlos es cuando los complejos son los que tienen a uno. Final. Días estériles, perdidos, irremediablemente perdidos, pasados en medio de una nebusoledad y una divagación sin fin. La dificultad de concentrarme me pone enfermo. Que piense todo el mundo como quiera, si es que tiene tiempo de pensar.